Y con esta música es el preámbulo a este programa donde ya nos relajamos, donde ya pasó la mayor parte del día, iniciamos la noche acompañados de un buen café. Llegó la Un hora. café pendiente. ¿Escucharon su voz? ¿Cómo la extrañamos la vez pasada, verdad? Llegó la hora del café. Que no estabas con nosotros, Sí, Gilberto Pérez lamentablemente Castillo. ahí, pero bueno, ya estoy aquí de regreso. Atrapado en el congestionamiento vial. Atrapado en los problemas de esta ciudad, pero ya estoy aquí. Qué bueno, porque te extrañamos mucho. La Muchas semana gracias. pasada, pues estuvimos 3 mujeres en la hoguera, ¿no es cierto? No, hombre. ¿Viste esa película? Sí, cómo no, pero ese tercio... Nada que ver. Ese tercio mataba cualquier combinación. Pero sí, Saludo a nos Mónica, hiciste por falta, cierto. muchacho. Saludo a Mónica Mónica Delgado, propietaria de la churrería Ajá. El Relicario de Jalisco. Allá en Zapopan. Así es, Que- vayan. Que por cierto nos trajo unos churros y te los perdiste. La semana pasada, fíjate Sí, nomás. y te trajeron un regalito y te lo perdiste. ¡Oh! Ni modo, Y ya imagino que era, pero ni modo. ni modo. Así son las cosas de la vida. Cuando te toca, te toca. Así es. Y si no te toca, ¿No te tocó? no te tocó. Y vamos a hablar hoy, entre otros temas, lo habíamos comentado, creo que el programa Hace anterior. 15 días. Sí. Hace 15 días, de que íbamos a platicar qué era el café pendiente. ¿De dónde demonios salió este nombre que, además debo decir que fue idea de Laura Mora, que le pusiéramos ese nombre y que a mí me gustó precisamente por lo que representa en términos de solidaridad y en términos de generosidad humana. Y sí, vamos hoy a hablar de qué significa café pendiente y bueno, ya en la cápsula de entrada nos daban una pincelada de lo que significa. Efectivamente es un acto de generosidad donde alguien llega a una cafetería, que obviamente la cafetería debe tener esta práctica entre sus acciones cotidianas, y donde se practica esto, donde las cafeterías están dispuestas a hacer este papel de intermediarios de un café pendiente. Haz de cuenta que yo llego a tomarme mi café de mañana en la mañana y llego a una cafetería donde se practica el café pendiente y entonces pido mi café, el mío, y dejo otro pagado para otra persona que no tenga tal vez el recurso para comprarse su café, tomarse su café. Y aquí la idea es que tú le invites un café a una persona que no conozcas. Ese es el tema y creo que es una de las grandes virtudes que tiene la práctica del café pendiente. Y entonces esta cafetería se compromete a entregar precisamente ese café a esa persona que no tiene recursos y que yo dejé pagado. Esa persona no va a saber ni siquiera que yo lo pagué, simplemente va a saber que a alguien, un ser humano, le regaló un café por ahí. Y obviamente aquí lo que las cafeterías deben llevar, en muchos lugares se pone de manera visible, se pone en un pizarrón, cuántos cafés están pagados o cuántos cafés están pendientes, y de esa manera pues, se va llevando, digamos, una contabilidad para que las personas de escasos recursos puedan acceder a un café. Y yo siempre digo que, por ejemplo, todos los que tomamos café entendemos el valor que tiene un café diario, pero sobre todo cuando estamos en tiempos como el actual de lluvias o estamos en el tiempo de frío, pues obviamente para una persona que no tiene recursos para comprarse un café, pues puede ser, como decimos, se le hizo el día si alguien generosamente regaló el café. Entonces, ese es el concepto del café pendiente. Ahí al rato, no recuerdo, ahorita la busco y la compartimos. Hay una página en internet donde se registran los lugares donde se practica el café pendiente. Y bueno, pues de eso se trata. Aquí, la historia nos señala, precisamente como decía nuestra cápsula, que la práctica de café pendiente se inicia en Nápoles, en Italia, que además tiene varias cualidades. Bueno, primero, pues Italia es un país con una gran tradición de café, aquí lo hemos dicho. Las máquinas de espresso que se hacen en Italia pues, son realmente, siguen siendo las reinas de las cafeteras en el mundo. Y bueno, Italia tiene una gran tradición del café. Entonces, la historia señala que Nápoles
a principios del siglo pasado, o sea, en los 1900 y primeros años del siglo pasado, los obreros, y ojo con esto porque creo que es un factor importante, o sea, es una iniciativa que surge a partir de gente pobre, no nace de gente rica, de clases medias, nacen entre obreros, que cuando andaban de buenas, que habían cobrado su sueldo o habían recibido una noticia buena, un aumento salarial, que habían conseguido un trabajo, que iban a tener un hijo. O sea, cuando había una buena noticia, una manera de celebrarlo era precisamente ir al café. O sea, sabemos que los italianos son grandes bebedores de café, entonces ir al café y comprarse un café y dejar un café sospenso o café pendiente. Y bueno, de ahí de Nápoles se hace esta tradición que se mantiene viva durante todo el siglo XX, únicamente, digamos, activa en Italia, en Nápoles, en esta región de Nápoles, desconocida para el resto del mundo, por lo tanto se queda como una tradición napolitana prácticamente durante todo el siglo XX. Es hasta el final del siglo XX, principios del XXI, cuando un escritor, Tonino Guerra, que se va a hacer un viaje a Nápoles y estando en Nápoles observa esta práctica de que llegaban el cliente al café y dejaba un café suspenso, un café pendiente, y entonces pues, le llamó la atención y entonces le pregunta al empleado de qué se trata esto. Él ya le explica que es una tradición napolitana donde dejan un café pagado para una persona que no tenga los recursos para pagarlo. Y entonces él lo empieza a platicar y escribe una especie de cuento, que más que cuento es una crónica de este fenómeno. Y esta historia que empieza a contar Tonino Guerra, pues empieza a correr de voz en voz. Este texto, que muchos le llaman cuento, yo lo he leído y no me parece que sea un cuento, más bien me parece una narración, incluso me parece hasta como una nota periodística, una crónica periodística, pues empezó a circular por todo el mundo, se tradujo a todos los idiomas del mundo, y entonces muchas personas, sobre todo ONGs, pues lo empezaron a agarrar como un ejemplo y como una práctica que habría que promocionar, y efectivamente a finales del siglo XX, principios del XXI, se empezó a promocionar en todo el mundo el café pendiente y se empezaron a generar movimientos locales. Muchas cafeterías empezaron a adoptarlo como una práctica cotidiana y de ahí pues nos llegó la práctica del café pendiente a todo el mundo. Creo que es una práctica, yo insisto, muy, muy, muy loable, porque eso implica la generosidad y aquí abro un paréntesis porque prácticamente todas las tradiciones, digamos, religiosas, teológicas, todas las tradiciones teológicas que hablan de la generosidad en la historia, todas hablan precisamente de que la máxima generosidad es cuando tú das algo a alguien que no conoces. O sea, muchas tradiciones teológicas hablan de que hay una virtud en el que regala cosas, pero entonces empiezan a clasificar la virtud del que le regala a alguien que conoce, esperando la gratitud, esperando el reconocimiento, el que da a alguien que lo conoce para que lo vea como una persona buena, como una persona filantrópica, pero todas las tradiciones teológicas hablan de que la máxima gratitud o la máxima generosidad, la máxima solidaridad es la de aquel que regala a alguien que no conoce. Y entonces esta práctica creo que reúne precisamente este elemento, que es el desarrollar una generosidad al más alto nivel, porque tú le estás dando un café a alguien que no conoces, que no has visto y que no vas a ver. Alguien que no te va a dar las gracias. Y fíjate que cuando estabas disertando sobre el tema, me vino a la mente un recuerdo de alguien que dijo que a veces la gente que menos tiene es la que más da. Sí. ¿Pero por qué? Un día me lo pregunté y dije, ¿pero para qué se refieren? Y pues claro, porque la gente sabe de la necesidad que tiene otra persona. Sabe lo que se siente necesitar. Así es. Por eso es que... hay más empatía en ese sentido.
la gente que a veces menos tiene, es la más generosa porque sabe lo que es tener carencias y quieren compartir cuando tienen con otras personas que consideran que carecen más que Así ellos. es. Entonces creo que es pues una práctica muy noble y Una más gran- por quien empezó, ¿no? Como lo Sí, comentabas, por las personas, los obreros, porque perfectamente más de alguno ha vivido o vivió esas carencias y por eso dijo, vamos a regalar cuando tengamos opulencia. cuando tengamos un poquito más, Ajá, ¿no? Cuando tengamos un poquito más de lo que tenemos diario o cuando estemos con la alegría, que estemos contentos y esa alegría nos lleve a compartir con los demás. Una alegría que en este caso pues es un café, porque yo sí soy de los que creo que el café te lleva alegría a la vida, te lleva un rato claro. de felicidad y yo insisto, hoy al mediodía voy a contarte una anécdota que me tocó vivirla, que me emocionó mucho. Llegó una persona a una cafetería, una persona pues de las que viven en la calle, real, una gente que vive en la calle, y llegó a pedir que si le podían regalar un vaso con agua. Y entonces el empleado le dijo que si no quería un café, porque estaba frío en la mañana, y le dijo que sí, que se lo aceptaba. Bueno, primero le dijo que no, que porque no tenía dinero, y le dijo, no, pues es que no te lo voy a cobrar, te lo voy a regalar. Y contra lo que uno podría pensar, esta persona se sentía como apenada de, no, ¿cómo crees? No, nomás agua, no, pues si quieres el café te lo preparo y te lo doy. Bueno. Y una clienta le dijo, oye, toma algo, había brownies, galletas, algo de comer, llévate algo. Y entonces la señora agarró un brownie y esta persona le dijo, no, ¿cómo cree, doña? Estos son muy caros. Pero yo te lo quiero regalar. No, señora, mejor otra cosa que sea más barata. Es que son recaros. O sea, ¿cómo dentro de la necesidad aún hay esa sensación de no quiero abusar Exacto. de la persona, ¿no? Bueno, entonces el empleado le regala el café, la clienta le regala el brownie y yo le veía la cara de alegría, pero se le veían las lágrimas de la emoción que sentía de llevarse algo que para él no solo era algo para comer, él sabía que le habían regalado algo caro, ¿no? Y entonces le ves la emoción y yo creo que no sé, pero iba caminando y todavía iba dando las gracias, o sea, no paraba de darle las gracias a estas dos personas, ¿no? Y es cuando ves realmente lo que implica algo que para nosotros puede ser algo insignificante como un café. O sea, para una persona puede ser cambiarle un día o cambiarle a lo mejor muchos días de su vida que no ha tenido la posibilidad de eso y que cuando dice es que es muy caro un café, es que es muy caro un brownie, pues te das cuenta de cómo lo que a lo mejor algo que nosotros podemos de vez en cuando comer cotidianamente y que además nos aumenta de peso cuando comemos seguido, para otra persona puede ser algo realmente significativo. Así es, y con esta reflexión nos vamos a la pausa comercial, regresamos. Son las 8:24 y tengo aquí el cuento que nos comentaba Gilberto al principio de esta plática del café pendiente, el cuento que escribió Tonino Guerra. Si me lo permiten, lo voy a leer oírlo, sí. rápidamente. Porque ese es el texto que le da difusión en todo el mundo a esta práctica napolitana. Bueno, vamos a leerlo. Y dice así, es como un pequeño cuento. Entramos en un pequeño café. Pedimos y nos sentamos en una mesa. Luego entran 2 personas. Eso, efectos. 5 cafés. 2 son para nosotros y 3 pendientes. Pagan los 5 cafés, beben sus 2 cafés y se van. Pregunto, ¿cuáles son esos cafés pendientes? Y me dicen, espera y verás. Luego vienen otras personas. 2 chicas piden 2 cafés y pagan normalmente. Después de un tiempo, vienen 3 abogados y piden 7 cafés. 3 son para nosotros y 4 pendientes. Pagan por 7. Se toman los 3 y se marchan. Después, un joven pide 2 cafés. Bebe solo 1, pero paga 2.
Estamos sentados, hablamos y miramos a través de la puerta abierta la plaza iluminada por el sol delante de la cafetería. De repente, en la puerta aparece un hombre vestido muy pobre y pregunta en voz baja: ¿tienen algún café pendiente? Este tipo de caridad por primera vez apareció en Nápoles. La gente paga anticipadamente el café a alguien que no puede permitirse el lujo de una taza de café caliente. Allí dejaban en los establecimientos de esa manera no solo el café, sino también comida. Esta costumbre ya ha salido de las fronteras de Italia y se ha extendido a muchas ciudades de todo el mundo. Y este es el relato de Café Pendiente de Tonino Guerra. Pues eso fue lo que detonó que en todo el mundo se conociera. Este cuento se ha traducido a casi todos los idiomas existentes. Y este texto fue el que anduvo circulando por todo el mundo y generó este movimiento ya mundial del café pendiente, que insisto es una práctica que en mi opinión representa ciertos valores. Ya dije uno, el de la generosidad, el de la solidaridad, el amor al prójimo que no conoces. Pero también hay dos elementos extra. Una es la confianza que tienes tú como cliente en la cafetería. Uh-huh. O sea, la confianza que tú sabes que ese café que tú estás pagando, la cafetería sí lo va a entregar. Y el tercer elemento es el de, o sea, ya dijimos la solidaridad, la confianza, y un tercer elemento que es el de la honestidad, ¿no? El de la honestidad de la empresa, de la cafetería, de los dueños y los empleados de la cafetería, que asumen ese compromiso moral, esa actitud ética de que van a entregar esos cafés. O sea, creo que es una serie de 3 valores que son muy importantes y siempre lo van a hacer. Hoy creo que en estos tiempos son muy relevantes y muy destacables. Entonces creo que el café pendiente tiene ese elemento que creo que socialmente es muy importante. Creo que hay que esta práctica que luego ya se ha llevado en los mismos locales de las cafeterías al tema de los alimentos, o sea, uh-huh. Igual, ¿no? Yo me pido unas galletas y dejo otras pagadas, o me pido un sándwich y dejo otro pagado. Creo que es algo que podemos llevar a muchas prácticas de nuestra vida cotidiana. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de los juguetes en la Navidad. Me pongo a pensar en el caso de los regalos para las mamás, el Día de las Madres, para aquellos hijos que no tienen las condiciones para comprarle un regalo a la mamá. O sea, me pongo a pensar en una serie de acciones, en los útiles escolares, en estos tiempos en que los niños vuelven a la escuela y que muchos padres no están en las condiciones económicas de comprar cuadernos, libros, etcétera. Creo que sería una buena práctica que esto lo reprodujéramos y lo multiplicáramos a muchos sectores de la vida, y que así como que el café pendiente obviamente es una tradición que hay que ampliarla, hay que multiplicarla. Creo que todas las cafeterías deberían tenerlo como una práctica generalizada y cotidiana, pero bueno, pues creo que también pues valdría la pena que algún día supiéramos que por ahí se está llevando la práctica de un cuaderno pendiente, de un libro pendiente, sí, de una mochila pendiente, de un uniforme para la escuela pendiente, de una muñeca pendiente en la Navidad, de un balón de fútbol pendiente. O sea, que fuéramos llevando esta práctica de la filantropía y de la solidaridad, insisto, con gente que no conocemos, pero que generemos esos 3 valores: la solidaridad, la confianza y la honestidad a la hora de entregar las cosas. Desprendernos un poco de nuestro yo, ¿no? De sí, pensar nada más en mi necesidad, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, para pensar en quienes no tienen o tienen menos que nosotros. Y a veces yo siempre digo que cuando le buscas te das cuenta no solo de que hay una fuerte necesidad, sino que hay gente que realmente ha pasado por cosas, ya no digamos de limitación material, de cosas espantosas. Por ejemplo, y aquí ustedes han difundido y nos han ayudado también a difundir el tema de los hijos, de los huérfanos de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio, ¿no? Uh-huh. Que cuando hablas de este tipo de fenómenos, de este tipo de situaciones, pues hablas de niños que se quedaron sin mamá porque la mataron. Muchas veces quien la mató fue el mismo padre de sus niños. Uh-huh. Y entonces de pronto esos niños se ven en una condición muy complicada porque muchos acaban con los abuelos, que muchas veces son cuando gente... bien les va.
ya de edad muy avanzada, que ya no se veían criando niños de esa edad, que no tienen los recursos económicos y de pronto se ven con 2, 3, hasta 5 niños que nos ha tocado conocer casos. Y tú dices, híjole, cuando hablamos de necesidad muchas veces nos quedamos nada más con el tema de lo material, pero esos niños perdieron prácticamente todo lo que puede ser el sostén para un niño en lo emocional y en lo espiritual. Entonces ahí es donde te das cuenta de que siempre hay eso. Entonces, desprendernos, como tú decías, un poquito de que nunca nos hace falta, que nunca nos va a matar de hambre. Yo tengo en la memoria un caso que me conmovió mucho. Yo sé que hay mucha gente que no cree y no apoya el Teletón, lo respeto mucho, pero a mí que me ha tocado conocer la institución por dentro, cómo funciona, cómo atienden a la gente y cómo han beneficiado a millones de personas que no tienen recursos para una atención del nivel y de la calidad que da el Teletón. Lo respeto mucho, pero a mí que me ha tocado conocerlo de cerca, la verdad es que no solo lo apoyo, sino que me conmueve mucho de lo que hacen. Pero me tocó un día, yendo precisamente un domingo al banco a depositar una aportación, ver a una señora, yo creo que andaría arriba de los 70 años, bajarse de un camión, cruzar la avenida López Mateos, hacer fila en el banco y sacar de un pañuelo un puño de monedas. No me acuerdo, la cajera se los contó, pero no me acuerdo, pero no creo que hayan llegado a los 100 pesos, pues. Pero me conmovió una mujer evidentemente pobre, humilde, que tomó un camión para ir a dejar un puño de monedas a alguien que no conoce, para ayudarle a alguien a que mejore su salud y que nunca va a ver en su vida y que nunca le va a dar las gracias a esa señora. Yo digo, ¿cómo esta señora hizo ese esfuerzo de ir a llevar esas monedas, que quién sabe cuánto tiempo tardó en juntarlas, que tuvo, que se subió a un camión para ir a entregarlas un domingo? Y a veces nos andamos gastando en cosas superfluas, un montón de cosas, y entonces a veces no aprendamos. Tú decías hace rato cómo a veces las personas que menos tienen son las que más generosamente actúan, y bueno, el Café Pendiente es un ejemplo de esto. Y entonces ahí es donde creo que el Café Pendiente debe ser ejemplo para muchas cosas. Claro, hay que mantener, hay que crecer, hay que multiplicar el concepto del Café Pendiente. Habrá cada vez hay más gente en la calle, en todas las ciudades del mundo. Sí, fíjate, aquí nos comenta José Alberto, dice, en las taquerías se ve mucho la necesidad y seguido pasan pidiendo un taco. Y a veces cuando pasan esas personas pidiendo un taco, nos mostramos indolentes, Gilberto. ¿Sí? Los volteamos, los vemos, ¡ay! Sí. Ahí viene a pedir. En lugar de ponernos en su lugar, digo, para mí es muy diferente una persona que llega directamente a pedir comida a la que te pide dinero. Sí, la que te pide dinero, bueno, como que de repente puedes dudar de su necesidad, pero quien ya te está pidiendo comida es porque realmente tiene hambre. Así es. Así que yo creo que hay que salirnos un poco de nuestro egoísmo y de estar pensando nada más en nosotros, sino poder darnos hacia los demás. Fíjate, ahí está otra alternativa, pues así también por los tacos pendientes, las hamburguesas pendientes, los hot dogs pendientes. O sea, creo que el ejercicio nos va a hacer mejores como sociedad. Uh-huh. O sea, este ejercicio, insisto, ojalá que toda la gente que tiene cafetería, que tiene una fonda, que tiene una lonchería, que tiene una taquería, pues empiece con esa práctica. Es una práctica, insisto, pues cuando mucho lo que necesitas es un pizarrón donde estés anotando lo que los clientes están dejando pendiente, y actuar con honestidad, actuar con ética y realmente cumplir con lo que la gente generosamente está haciendo. Bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Esto es Café Pendiente. Esta sí parece música de cafetería. Sí. Pero resulta que es Arjona, ¿no? Puede ser. Ya habíamos dicho que respetábamos a sus fans. Y sí. No nos sumamos, pero lo respetamos. Que por cierto, ahorita que mencionamos Arjona, no sé si sea la canción de Arjona la que estaba escuchando, pero ya ves cuántas cosas se ven en redes sociales. Claro. Resulta que subieron a redes sociales que Arjona se fue a una de las estaciones del metro en New York a cantar, Uh-huh. que nadie lo peló. Pues la regó porque se va a Nueva York. Que nadie lo reconoció y salió sumamente deprimido
de esa estación al darse cuenta que... Pero a lo mejor le dieron unos $10. No, que nadie... Ni siquiera le dieron dinero. No, o sea, no pudo llamar la atención de ningún usuario del transporte. Yo creo que alguien le lavó el coco y alguien le hizo creer que iba a ser un fenómeno en las redes sociales y que iba a ser viral el tema y pues le salió mal el sí, se sintió como Steve Taylor, no sé. Oye, digamos que lo menos grave que le pudo haber pasado es que no lo hayan reconocido. Lo más grave es que sí lo hayan reconocido. Sí, seguramente más de alguno, pero que no sea su seguidor, porque sí subieron ese video y donde que nadie lo haya pelado. Se le ve la cara de háganme caso, por favor. Por favor. Hay quien lo quiere muchísimo, que le gusta muchísimo. Respetamos los gustos, pero particularmente... Es de esos personajes que no tienen intermedios, o la gente los adora o los desprecia, ¿no? Pero bueno, esa es una anécdota del señor Arjona. Así es. Nos dice Fernando Romero, a mí también me ha tocado ver gente que me pide un taco cuando estoy en alguna taquería y aceptan el taco y les pago los tacos. Eso es bueno. Que me pidan y se van a comer, pero me ha tocado gente que prefieren que les dé dinero. Yo definitivamente prefiero regalar un taco y un agua o un refresco a regalar dinero. Eso es bueno. Yo también estoy de acuerdo con ello. Nos dice por acá Javier, les comparto lo que yo hice el día de hoy. Fui a comer a unos tacos reconocidos de aquí Guadalajara y llegó un niño vendiendo sus chicles y sus dulces y pues obviamente se le veía que no había vendido nada. Tenía hambre y le dije, oye, ¿quieres un par de taquitos? Los cuales me aceptó y pues lo senté en la mesa conmigo y bueno, ojalá, como ustedes bien dicen, no nada más en el café, en el alimento, tuviéramos un poquito más de empatía con esas personas. No sabemos lo que están viviendo, no sabemos lo que les está pasando, más humanidad. Saludos, Javier Preciado, exactamente. Totalmente de acuerdo con Javier. Digo, es que de repente sí nos deshumanizamos, nos sentimos muy buenas personas porque apoyamos a lo mejor a la familia o X, pero apoyar a un desconocido es un reto. Pues, insisto, casi todas las tradiciones teológicas lo señalan como el más alto acto de generosidad real. Cuando tú regalas a alguien algo para que te lo agradezca y para que te dé las gracias y te lo reconozcan públicamente. Te lo reconozca públicamente o regalas algo y pagas una inserción en el periódico para que te saquen cuando estás dando el cheque, pues eso tiene una implicación de otro tipo, ¿no? De nuestros políticos no vas a estar hablando de ninguno. Bueno. Cuando llevas a todas las cámaras para que vean cómo entregas los cheques y las despesas, bueno, eso no es generosidad. Sí, yo creo que la generosidad realmente valiosa es cuando tú regalas a alguien que no conoces y que no vas a tratar porque no estás esperando precisamente la gratitud. Así es, mira, tenemos otro comentario que es de Oscar, sí, de Owell, así se llama. Dice, buenas noches, ¿cómo disfruto estas historias? Me gustaría compartirles que a mí me encanta tomarme un café en un puente peatonal. Yo vivo para el periférico nuevo y un buen día de estos que hace calor se me ocurrió leer un libro, pero tenía ganas de mi cafecito y no tenía sueño. Eran aproximadamente las 11 de la noche y pues que se me ocurre subirme al puente por lo fresco de la noche. Degusté tanto ese cafecito que se me hizo costumbre y pues ahí me ha tocado gente que me ve raro por esa práctica, pero a mí no me importa. Yo la disfruto con mis combinaciones perfectas, un buen libro, la noche fresca, la altura del puente y el pilón, un cigarrillo. Gracias, qué buen programa. Oye, y faltó que dijera el cielo, la bóveda celeste. Oye, créeme que a mí no... Owell Ricardo. Fíjate que yo no había escuchado a alguien darle ese uso a un puente peatonal, pero fíjate que ahorita que lo estás diciendo, creo que los puentes peatonales, muchos de ellos están subutilizados porque mucha gente no se quiere subir por dos razones, porque los que hacen los puentes peatonales los hacen tan mal que es tremendamente complicado para mucha gente subir tantas escaleras y bajar tantas escaleras. A veces la longitud, como por ejemplo en el caso de uno que está en Los Cubos, que mide creo que cerca de 1 kilómetro. O sea, imagínate lo que implica para una persona caminar, no 1 kilómetro, pero bueno. Pues es muy largo, pero imagínate lo que para una persona puede representar caminar esos metros nada más para cruzar una avenida, ¿no?
Aparte de subir las escaleras. Así es. Y otro, que es un asunto triste socialmente, porque muchas veces son muy inseguros. Mucha gente le da miedo cruzar los puentes peatonales. Y también por el descuido de las autoridades, que muchas veces están sucios. Pero no había escuchado a alguien que le diera un uso tan bueno como ir a leer con un café a un puente peatonal. Bueno, creo que ese es de los placeres que te da leer, más, ¿no? No, pero digo, ojalá viéramos el puente peatonal también como un espacio de sentarte ahí a disfrutar un rato, sobre todo en la tarde, noche, ¿no? Digo, es una buena práctica. Pongan unas banquitas ahí. Sí, pues. Digo, a lo mejor con eso también nos preocuparíamos más como ciudadanos de mantenerlo limpio, porque lo hemos dicho, la basura no llega sola. Sí, no. Pero es un acto interesante, me parece que puede ser un buen uso para muchos puentes peatonales el darle el puente de la lectura. Ese sentido. Hay un puente hay por los Colomos, en los Colomos, donde empezó a haber una práctica los domingos de venta de comida. Era una maravilla porque pues la verdad es que el domingo, que no hay tanto tráfico por esa avenida, pues era un espacio donde podías llegar en bicicleta, probar comida de diferentes tipos, tomarte un cafecito, platicar con gente que no conoces, haces nuevas relaciones, nuevos amigos, y era una práctica muy agradable. Y ahorita que dijo Owen que lo usa para leer, pues creo que muchos puentes merecerían otro tipo de... No quitarles el uso peatonal, sino agregarles otros usos. Me late. Fíjate que escuchándote me empecé a imaginar ya un puente ahí lleno de libros. Sí. De banquitas, obviamente, sin obstruir el paso. Sí, dejando que la gente... Que la gente fluya, claro. Pero si se quiere quedar a sentar un ratito, un cafecito, hay que alguien esté vendiendo con un, ¿cómo se llama? De esos termos. Un termo, el café, unos libros. Sí. Tómate un descanso y viaja a través de la lectura. Sí, yo fui varios domingos seguidos ahí a los Colomos, porque la verdad es que era un ambiente muy, muy agradable. Además comías muy rico, ¿verdad? Que era otra ventaja, que comías muy bien y te salías pues de la práctica cotidiana del restaurante, comías y además te daba la posibilidad pues de comer diferentes cosas ahí en unos pasos de distancia, ¿no? Buena idea. Nos dice Fernando, oye Fernando, por cierto, hoy no diste reporte vial, ¿eh? Vas a ver, o sí diste, no diste. Te estoy viendo que a mediodía sí, pero a la noche no. Qué feo modo, Fernando. Pero de todas maneras voy a leer tú. Me pidió la tarde libre. Vas a ver, Fernando, vas a ver, me va a poner celosa. Pero bueno, que estuvo encerrado, ¿en dónde? ¿En dónde, Fernando? Para ir por ti. Bueno, dice, desgraciadamente la gran mayoría de los puentes que existen en Guadalajara, sobre todo los del periférico, son bastante inseguros a cualquier hora del día y no están iluminados. Sería muy interesante hacer una propuesta al gobierno para que les colocaran iluminación y, ¿por qué no?, que los integraran en la cámara C5. Fíjate que sí, me está gustando la idea de hacer puentes culturales. ¿Te acuerdas de uno que lamentablemente ya no está porque esta cosa injertada ahí que hicieron tan rara y tan mal hecha del tren, de la línea 3 del tren, pues lo injertaron en lugares donde pues no estaban pensados para eso, pero había un puente muy bonito que yo siempre que podía lo cruzaba nomás hasta por gusto, que estaba en Plaza Patria, en Ávila Camacho. Uh-huh. Era un puente amplio, agradable, con unas escaleras muy bien pensadas porque tú ibas subiendo y no sentías el esfuerzo porque eran muy amplias y un tanto largas, que cada escalón no te implicaba un esfuerzo grande. Y era ¿Ávila Camacho y Alcalde? Ávila Camacho y Patria. Ay, Patria. Sí, a la pura salida de Plaza Patria. Y era un puente muy bonito, que además tenía una caída de agua que sonaba bien. Y ahora que ya no está, pienso en ese puente y digo, qué cosas se pueden haber hecho ahí, con una buena iluminación, pero bueno, tenemos muchos y hay que usarlos y hay que ya verlos como algo así. Y creo, ahorita de lo que nos decía Fernando, de que son inseguros,
creo que también muchas de las cosas que hacen insegura las cosas es que nosotros las vamos abandonando. En la medida que nos vamos apropiando y que nos vamos recuperando terreno, las cosas van dejando de ser inseguras, ¿no? Muchos parques fueron inseguros hasta que la gente empezó a ir. Y eso va eliminando a la delincuencia. Entonces, me gustó mucho la idea. Hay muchos puentes que son verdaderamente utilizados. Hay que vendérselas a los gobiernos, a los ayuntamientos. ¿Qué? No, eso tiene que salir de la sociedad. Iniciativa. No. Los gobiernos son... no confío en su... porque por su ausencia de inteligencia, por su ausencia de insensibilidad y por su ausencia de honestidad. Al ratito nos van a decir que ya... que los que venden la comida son parientes del gobernador y del presidente y del secretario. No, eso tiene que ser una iniciativa ciudadana. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa más y regresamos. El rojo es tu color. 8:52. Y nos dice Miguel, Arjona ganó un premio de ecología. ¿Sabías? Ah, caray. Ya que lleva varios discos hechos con pura basura. ¡Ay, joder! Así ¡Ay, dijo jole! Miguel. ¡Ay, Yo jole! nomás comparto. ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! Ah, ¿verdad? Así son Nunca había ingenieros. oído algo tan duro como ese. Para que veas. Como ese comentario del reciclador. Arjona el reciclador. Ah, qué bárbaro. ¿Quién dijo eso? Lo dijo nuestro radio escucha Miguel Valeriano. No, Miguel, está muy creativo eso. Sí, ¿no? A mí Sí, también nunca se lo me había hizo, oído. ¿no? Pues sí, se me hizo muy creativo, realmente, debo ser honesto. Bueno, luego por acá nos dice, buenas noches, soy Ismael Hinojosa y quiero mencionar sobre la inseguridad que existe en bastantes puentes para cruzar vías principales de la metrópoli, y además considero que al colocar bancas en los mismos se adueñarían de ellos la gran cantidad de personas en situación de calle que desgraciadamente existen en la ciudad. Además de aquellos oportunistas que tomarían dichas bancas como mesas en sus vendimias debido al incremento del comercio informal. Se deben tomar ciertas medidas al respecto si se quisiera llevar a cabo dicho proyecto que tienen en mente, que suena muy bien para incentivar la lectura en la población. Gracias por el programa, de recién estoy sintonizando y me está gustando mucho. Ay, muchísimas gracias. Muchas Ismael. gracias. Oye, también déjame hacer un comentario que me acaba de llegar acá a mi cuenta de Twitter, de Mayra Susana. Dice, estoy oyendo su programa y me está agradando bastante. A ver si llega el doble mensaje. No, pues muchas gracias, sí llegó Mayra Susana, afortunadamente a tiempo para mandarte un saludo por aquí, y qué bueno que te esté gustando el programa. Y el que estaba encerrado nos manda otro mensaje. Fernando dice, muy bien, un puente muy grande que exista, que era emblemático de la avenida 16 de septiembre, es el que estaba en la Normal. Era muy qué bonito. alto. Era Un arco. un arco, ¿verdad? Sí. Ya no está. No, pero quitaron también. Es que esas cosas de las obras estas faraónicas que hacen, nomás También pensadas, ¿no? Sí, nomás le dan la torre a todo. Esos dos puentes eran de los puentes peatonales más bonitos que tenía Guadalajara. Sí. Creo que el de la Normal más antiguo que el de Plaza Patria. Sí. Pero ambos con una arquitectura interesante. El de la Normal pues era prácticamente como hacer una curva, una lomita. Muy interesante ese puente peatonal. Y el de Plaza Patria, digo, seguramente mucha gente lo recordará, era de veras muy, muy bonito, muy agradable subirlo, recorrerlo. Pues lamentablemente se lo llevaron entre las patas. Pero sí, y creo que esos dos puentes nos deberían llevar también, ojalá, insisto, que no les tengo confianza, a que las autoridades entiendan de que si quieren que usemos los puentes peatonales, los deben ser agradables, bonitos y seguros. Y también incluyentes. Sí. Sí, porque también esa es una lata, porque si no me equivoco, es que, ahorita ya tienes que pensar en que no puede ser un puente sin que haya un elevador. Así es. Mínimo. Una rampa es imposible porque tendría que ser demasiado larga por la pendiente, ¿no? No, digo, la verdad es que la gente merece la comodidad de un elevador, y como ciudades, como sociedad, no tenemos el derecho a regatearles algo. O sea, si hay que poner elevador en cada puente peatonal, hay que ponerlo. O sea, y en el futuro no debería construirse ningún puente peatonal sin que incluya un elevador para las personas. No solo me refiero a las personas que andan en silla de ruedas,
Hay gente que por su edad, por su peso, no puede subir escaleras. Entonces, tenemos que pensar en todo el mundo. Si realmente queremos una sociedad sana, tenemos que pensar en todos. Nos dice Javier, yo ya estoy con un café gracias a ustedes. Saludos. Muchas gracias. Saludos. No. Otra práctica que a lo mejor puede ser también muy agradable, yo insisto, las tendencias negativas hay que irlas rompiendo con tendencias positivas, pero también creo que mucha gente puede salir de su casa con un café extra y regalárselo a alguien a la pasada, nada más por el gusto de darlo. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer todos los días, pequeños actos de generosidad que yo sí creo que a la larga van marcando. O sea, como no sé quién haya iniciado esta práctica en Nápoles, Guido, Giuseppe, Alessandrina, quien haya sido, ¿no? Pero fíjate cómo una persona o dos personas que un día se les ocurrió en Nápoles hacer un acto de generosidad tan pequeño, acabaron impactando en todo el mundo con lo que hoy llamamos café pendiente. O sea, ¿quién habrá sido? No sabemos, pero esa persona o esas personas que iniciaron en Nápoles el siglo pasado esta práctica, ya tuvieron un impacto en todo el mundo. Ahora bien, antes de que se termine el tiempo, nos queda muy poco. ¿Cómo yo, propietario de una cafetería, una taquería, una lonchería, puedo darme a conocer que ahí se puede obtener un café o un alimento pendiente? Hay una página que se llama cafependiente.org.mx, pero creo que lo más interesante es que no necesitas más que poner un pizarroncito, una tablita fuera de tu cafetería y poner café pendiente, y a tus clientes que vayan llegando decirles, oye, pues se trata de esto, el movimiento, explicarlo, porque obviamente mucha gente no lo conoce, explicarlo, invitarlo a la gente a que los dé, y tú mismo, mira, yo creo que hay veces en que no necesitas ni siquiera esperar a que te toquen la puerta. Nos tocó un día, ahí en Taller de Expreso en Hidalgo, ver a estas personas que barren la calle, la gente que barre las banquetas. Y estaba haciendo mucho frío, aparte estaba lloviendo y estaban dándole a la barrida de la banqueta. Uh-huh. O sea, no necesitas que esas personas vayan y te toquen la puerta a ver si tienes un café que regalarles. Agarra el café, tú sal y dáselos. O sea, esa gente está ayudándonos a tener la ciudad limpia. Sí, es su trabajo, pero está lloviendo y está haciendo frío. Y el que esté haciendo tu trabajo no te quita que seas humano, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, la cafetería no necesita llegar a que le toquen la puerta, decir, oye, ¿no tienes un café pendiente? No, si tienes, alguien de tu cliente ya te dejó 1, 2 o tienes 5 cafés, pues tú salte a la calle y vas a encontrar quien los necesita. Entonces, creo que la práctica es más de ganas de querer hacerlo que de otra cosa, y cualquiera lo podemos hacer, simplemente es poner un letrerito, de explicarle a tus clientes de qué se trata, y vas a darte cuenta que poco a poco va a ser un movimiento interesante. Nos vamos, muchísimas gracias, Gilberto. Gracias a todos, un abrazo y tenemos un café pendiente. Así es, el próximo lunes. Hasta luego. Paso largo con limón, la misma copa de ron.